Muy bien. Vamos a ver entonces este resumen. La semana pasada vimos en el capítulo 14 todavía cómo Jesús habla de lo que va a dejar a sus discípulos. Y él está hablando ahora de dejar la paz que es de Dios y que va a reposar sobre sus discípulos. Sobre esto centra el mensaje que les da en esta nueva parte de esta extensa despedida doctrinal también que Jesús comparte con sus discípulos. Podemos ver en el siguiente cuadro, Marco, el Espíritu Santo que va a venir. El Espíritu Santo va a venir porque Jesús lo pidió al Padre para que venga en reemplazo de él. Él mismo, a través del Espíritu Santo, estará con los discípulos y no los dejará huérfanos, no los dejará solos. En esta parte recordará, dice, a los discípulos todo lo que Jesús les enseñó. Porque, Marcos, son 3 años y medio que Jesús estuvo discipulando, y en esos 3 años y medio, tomando lo que el mismo discípulo, apóstol, evangelista Juan dice en su evangelio, que Jesús hizo muchísimas cosas que fueron tantas que no podrían caber en todos los libros de la tierra. Fue una cosa enorme. ¿Cómo podrían los discípulos recordar tantos detalles importantes luego de la partida de Jesús a la presencia del Padre? Jesús está diciendo, les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, o también llamado el Consolador, el Espíritu Santo, en griego lo hemos llamado el Paráclitos, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo el que estará presente, llenando los corazones de los discípulos y guiándolos en todo lo que va a venir después de que Jesús ya no esté físicamente con nosotros. Pero va a ser como si Jesús continuara aquí. Muy bien, pasamos al siguiente cuadro, Marquito. Y Jesús reitera, va a dejar su paz y les diferencia esa paz diciendo que es diferente, distinta a la que hay en el mundo. En Juan 14:27 se puede leer lo que dijo Jesús. Les dejo la paz, les doy mi paz. Esto se conoce mucho como mi paz les dejo, mi paz les doy. Es lo mismo, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. Esa paz del mundo es una paz ilusoria, Marco. Es una paz fantasiosa muchas veces, que pretende hacer que duermas tranquilo, que estés un domingo despertando, prendiendo tus noticias con el periódico en la mano, tomando tu desayuno en la cama. De esa paz habla el mundo, de la paz de no haber guerras, de la paz de poder salir a caminar por la calle sin nada que te estrese. No es de esa paz de la que está hablando Jesús. No es como la que se ofrece en el mundo. Es una paz total. Es la certeza de ser guiado por Dios a través de su Espíritu. Él termina diciendo en el versículo 27, no se angustien ni tengan miedo, porque Él está diciéndoles que esta paz es muy diferente a la que conoce el mundo, Marco. Y podemos continuar.
el amor de Jesús le sujeta al Padre. Con este versículo, el número 31, habla Jesús. Así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. En el mismo Evangelio de Juan encontramos, capítulo 3, versículo 16, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está Jesús diciendo que así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Está sujetándose al Padre y está viniendo ya pronto a hacer la obra por la cual vino como hombre aquí a la tierra, morir por todos nosotros y pagar lo que nosotros debimos haber pagado en esa cruz. Y con esto, Marco, estamos terminando este resumen para empezar el estudio de hoy. Jesús, la vid verdadera, Juan. Y acá hay que decir algo importante, Marco. Mira, yo he trabajado en el sur y el grupo empresarial donde estaba el lugar donde yo trabajaba tenía una gran atención a la producción de vino. ¿Ya? Trabajaban con viñedos. Y bueno, para los que no son del Perú, la zona de Ica es una zona primordialmente desértica. Más aún ahora con el aumento de la población, los pozos subterráneos o las napas freáticas, para decirlo técnicamente, del agua, estaba muy cerca de la superficie, pero la cubría la arena. Pero cuando hubo el aumento de población, se hicieron pozos, y estos pozos han tomado mucha de esa agua y la napa freática ha disminuido. Entonces lo que era desierto es más desierto ahora. Sin embargo, muchas empresas o varias empresas dedicadas a la producción de vino que están en Ica han llamado a especialistas de Chile en la siembra de la vid para esos viñedos. Y estas personas de Chile que vienen profesionales han sido adiestradas a la vez por profesionales de Israel. Y es que en Israel siempre ha habido uvas, ¿no? Y los viñedos han sido como de las producciones más importantes que a través de miles de años se han realizado en esta zona. Ellos son expertos en crear todo un campo de viñedos en desierto. Y esa tecnología modernizada la transfieren ahora a países como nosotros, en el Perú. Por eso es que ahora Ica, desde hace muchos años, tiene estas capacidades de poder producir mucho más en el desierto la vid. Y la vid es algo emblemático en el pueblo de Israel. La vid representa a Israel. Hoy día vamos a ver cómo Jesús es la vid verdadera. Pero recordemos que en varias parábolas que Jesús utilizaba, siempre hablaba de que había un señor que tenía un viñedo o había comprado unas tierras y sembró la vid ahí. Cuando él hacía estas parábolas se estaba refiriendo a Israel. Ahora Jesús dice que es la vid verdadera. Y empezamos completamente el estudio de hoy, Marquito. Vamos a leer entonces el capítulo 15 del versículo 1 al 10. Esta porción de la palabra del versículo 1 y 2 la hemos llamado Dios cultiva la vid verdadera. Y Jesús dice, yo soy esa vid verdadera. Qué interesante lo que estamos observando. Cuando la vid ya no da frutos, el labrador corta esa vid. ¿Por qué la corta? Porque esa tierra
tendría que ser aprovechada para una nueva siembra que produzca mucho fruto. Y él está diciendo, Jesús, que él es la vid verdadera, y hablando del Padre, que es el labrador, él dice que si no da frutos, uvas, el Padre la cortará. Pero aclara que si da uvas, la poda. ¿Qué diferencia hay entre cortar la vid y podar la vid? La vemos constantemente en nuestras ciudades, en las zonas donde existen árboles, cuando periódicamente vienen personas que trabajan en jardinería, en servicios a la ciudad, y suben y están durante un día podando 1, 2, 3, 4 árboles de una determinada calle, porque es la época precisa para darle pequeños cortes a las ramas y darle soporte, reforzamiento de esta manera a las raíces de esos árboles. Igualmente, si da uvas, si produce frutos, el labrador poda esa vid, la limpia y así va a generar mayor cantidad de frutos. ¡Qué hermosa comparación, Marco! Él es la vid, y si la vid tiene cantidad de frutos, es constantemente cuidada, limpiada, para que siga dando más. Esta es la idea y su relación con esta planta que es tan fecunda y que ha dado tanta sostenibilidad económica a Israel también a través de los siglos, Marco. La vid verdadera, esquemáticamente, vemos en el caso que menciona, el que da fruto es podada y limpiada, es atendida esa rama, se cosecha la uva, se poda y luego se limpia para que quede preparada y, como dice bien el cuadro, Marco, para que dé más fruto. Esta es la imagen clarísima de cómo es la relación del Padre con el Hijo y nosotros los creyentes, y lo que debemos dar como frutos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu, del que nos habla con mucha claridad, no solamente Jesús, sino también lo vemos en las cartas de Pablo, ¿no? Y cómo estos frutos son hermosos porque están basados en todas aquellas cosas que caracterizan el carácter de Jesús. La paz, la benignidad y muchas otras. Son total 9 que se hablan, que son los componentes del fruto del Espíritu Santo. Y de estos frutos está hablando Jesús, quien como creyente no solamente ha creído, sino participa en el crecimiento, en la expansión del reino de Dios en la tierra, y lo hace siguiendo la sana doctrina que Jesús mismo nos ha dejado, es abundante en frutos y puede ser constantemente atendido, cuidado, y de esta manera el reino será expandido con más personas que se conviertan en estas ramas de la vid en el mundo hasta que el Señor venga por su iglesia. El Padre es el jardinero, el labrador. Jesús es la rama, el árbol, nosotros somos las ramas, y una vez que todos somos las ramas, tenemos dos variables: o damos fruto o no damos fruto. Si es que no damos fruto, Jesús va a desarrollar el tema en los siguientes versículos. ¿Qué pasa con los que no dan fruto? Y vamos a ver muchos detalles, ¿ah? Y el que da fruto, más bien al que da fruto, la idea es que dé más fruto. Y de ahí el detalle que ha dado Danilo de la poda, ¿no? De la poda, para que podamos tener todo el contexto completo.
Así que esta secuencia es importante y tenla en la memoria, tómale una foto, una imagen, una foto de pantalla para que la tengas y acuérdate, o das fruto o no das fruto, pero tú decides en cuál rama estás, en el grupo de ramas que no da fruto y vas a ver las consecuencias, o en el grupo de ramas que da fruto y también allí veremos las consecuencias, en unas positivas y en otras serán negativas. Así que tómalo en cuenta porque lo que viene es pero tremendo. Jesús parece que se enreda, pero lo único que está haciendo es dar más información a este pequeño cuadro que acabamos de ver. Vamos, Danilo, vamos con el siguiente versículo, el versículo 3. Muy bien, muy bien. Jesús dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. La palabra de Jesús limpia el alma. Marco, no sé, pero esta afirmación de Jesús la empiezo a entender mejor cada vez que tomo porciones en mis tiempos devocionales, con Mechita, con mi esposa, o comienzo a revisar un texto que ya he visto antes en muchas oportunidades, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a entender y me doy cuenta cuánto más voy entendiendo, aprendiendo y bueno, aplicando a mi vida de esa misma palabra. La Biblia es una sola, no es un texto que se siga incrementando a través del tiempo. La palabra de Dios ya está dicha y uno lee y lee en forma repetida las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento y siempre encuentras algo diferente que complementa lo que ya habías entendido. Y en eso el corazón, el alma es limpiada, es iluminada, es clarificada, más aún cuando hacemos aplicación de esta palabra en nuestra vida. Así que no es solamente la palabra de sabiduría de Jesús, no, es la palabra que te limpia el alma. Qué hermosa afirmación la que nos da Jesús y lo que le revela a sus discípulos en ese momento. Todo lo que el Señor ha expresado y ha hecho ha sido dado por el Padre en forma directa. Y este es un privilegio de poderlo entender así hoy que estamos tú y yo reunidos tomándonos un café con la iglesia y con todo lo que nos visitan de una manera maravillosa. Dios ha dado al reino para que podamos entenderlo y mientras tanto nos va limpiando el alma, nos prepara para ese día maravilloso en que estaremos en la presencia del Señor, Marquito. Muy bien, acá tenemos una pregunta de Johnny. Dice acá Johnny, ¿es importante no solo la fe, sino que el creyente dé buen fruto? ¿Qué opina Danilo? Es importante creer que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra alma. Es importante reconocer nuestro pecado delante de Él, pero también es muy importante en el proceso de entendimiento, en el caminar del cristiano, participar en el ministerio que nos ha dado el Señor en este tiempo. Debemos nosotros, creyéndole y aplicando, empezar a servir, porque Jesús mismo lo hizo y nos enseñó, sobre todo a través del lavamiento de los pies, que nosotros debemos ser iguales, estar en constante actitud de servicio y a través del servicio, a través de ese dar del amor de Cristo a muchos, pues los frutos también se van a ir manifestando. Diferente es que como creyente
esté contento de haber conocido lo que es la gracia de Dios y ser un cristiano de asiento, que solamente esté en estos momentos en los que estamos compartiendo la palabra, pero una vez que termine el servicio, hacen su vida de una manera no mala, pero tampoco productiva. En ese sentido, la fe es importante, por supuesto, pero debe ir acompañada también de esta entrega gradual, paulatina, donde la palabra del Señor se aplica a uno y uno sirve a los demás. Entonces, sí, los frutos se van a ver por las obras que como cristiano yo voy a hacer. Y esto es muy, muy importante. ¿Para qué soy una rama de la vid si no produzco frutos? Creo que con esto estoy respondiendo a la pregunta de Johnny. Amén, amén, hermano. Acá también tenemos un comentario de nuestra hermana Chelita, creo que es bastante apropiado. La gente que no cree no tiene buen fruto, dice, ¿no? Pero nosotros, los creyentes, sí daremos buen fruto, y añade un gran amén, ¿no? Amén. Muy bien, querido hermano Johnny, creo que la pregunta es bastante importante y la respuesta es bastante tierna también ahí, pues, ¿no? O sea, el que nace de nuevo crece y da frutos, pues. O sea, una ramita que es sembrada, un grano que es sembrada, se puesta bajo tierra. ¿Y cuál es el objetivo? Que dé fruto. O sea, después que naces, tienes que dar fruto. Y es lo mismo en la vida espiritual. Nacemos de nuevo y el objetivo del Señor es que demos fruto, ¿no? Un fruto apacible, lleno de, como dijo Danilo hace un momento, pues basado en los dones espirituales, basados en la gracia de Dios, basados en las misericordias del Señor. Y es allí donde Dios va a obrar y se va a deleitar, como vamos a ver en unos versículos más adelante Así que tú vas a encontrar en Romanos que la salvación es por gracia, y en Santiago vas a encontrar al autor diciendo que, pero es imposible que alguien que haya nacido por gracia no haga obras. Entonces, como consecuencia, si alguien no hace obras, es una muestra de que no ha nacido de nuevo. Pero no significa que alguien que haga buenas obras porque sí, ¿no? Alguien bienhechor por allí sea nacido de nuevo. No, alguien que profese ser salvo debería estar impulsado por el Señor a hacer buenas obras, ¿no? Muy bien, continuamos con el versículo 4 de este tema, ¿no? De Jesús. Juan 15, 4. Perfecto, Marco. Continuamos entonces. Vamos a ver aquí la misma idea de la vid, la misma idea de las ramas y la misma idea de los frutos que darán esas ramas. Y acá la idea es integral. Dice Jesús, versículo 4, sigan unidos a mí. Ahí está la vid y acá están las ramas. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, sino está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Marco, cuando no andábamos muy maduros, me refiero, no estábamos mucho tiempo caminando en la fe, las palabras que pone Juan en estos evangelios solían sonar muy repetitivos, hasta parecían redundantes. Hoy te puedo decir que son maravillosas, porque la idea clarísima que está trasladando a sus discípulos es: soy el árbol, ustedes son mis ramas, no intenten quebrarse, irse por otro lado y dar frutos aparte de mí. Eso no es posible, porque hay una unidad que es la que permite mantener esa forma vital en este árbol o en esta vid,
que llega hasta la punta de las ramas, a los extremos de las ramas, que produce las hojas y sobre todo produce esos frutos que son el motivo por el cual ese árbol está plantado ahí. Así que la relación de unión a Jesús tiene que ver con el dar buenos frutos. Alguien que se dice cristiano, se hace llamar cristiano, y lo observas dentro de su vida normal y te das cuenta que solo en el momento que estamos juntos en la iglesia hay una manifestación de palabra, quizás de obras, que lo relaciona a la vida cristiana. Pero cuando está separado y cuando está fuera de la iglesia, actúa de una manera como que todo el mundo ve que no hay mucha diferencia con esta persona cuando estaba fuera de la iglesia, cuando no era de vida cristiana. Quizás su manera de hablar, quizás sus actitudes cuando recibe alguna ofensa, la manera de responder, quizás la manera de llevar adelante un negocio no es muy cristalina. Muchos detalles, Marco, que no nos deben llevar a juzgarlo, pero que sí nos permiten ver que la persona no está unida al Señor en todo momento, o por lo menos cuando está afuera no se le ve, aunque diga que es cristiano. Hay personas que traen el nombre de Cristo delante cuando ven que hay personas que son cristianas. Inmediatamente comienzan a dar señales de que son también cristianos, pero les dura poco porque en el camino te das cuenta que falta de esta unidad de la que habla Jesús. ¿Por qué? Porque otros siempre estamos buscando conocer más a nuestro Señor, a amarlo más, y nos damos cuenta de dónde nos ha sacado, cuánto nos perdona porque seguimos fallando, y esta relación es estrecha con Él. Es una verdadera relación. No es un vínculo religioso, es un vínculo de amor que es el amor de Cristo en unidad con nosotros los creyentes, que somos las ramas de esta hermosa vid que ha plantado el Señor. Así que esta parte es muy clara. La rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. Ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. ¿Y qué es unidos a mí? Hacer todo lo que el Señor Jesús hacía, y hacerlo con gozo, buscándolo en su palabra, orando en todo tiempo, hablando de Él a tiempo y a destiempo, en fin, viviendo una vida sana cristiana, acompañados de nuestro Señor en el Espíritu Santo, Marco. El texto que continúa es entonces: la unidad en Jesús salvará a los creyentes. Versículo del 5 al 6, Danilo. Ya hemos visto la vid y las ramas. Lo repite Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Está repitiendo Marco lo que dijo antes. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Y el versículo 6 añade algo que es sumamente trascendente e importante, Marco. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Ahora da un mensaje que va no solamente a decirnos que no habrá frutos si están separados de la vid. Ahora dicen que serán echados en el fuego. Entonces,
esta parte, esta porción del versículo 5 al 6, la hemos llamado la unidad en Jesús salvará a los creyentes. Aquí ya el tema, para quien no se dio cuenta aún de lo que estaba diciendo Jesús, ya es un tema de eternidad. El que se separa de Jesús, dice estar con él, pero en realidad no lo está, será como esos que llegan a la puerta del reino y dicen, yo hice milagros en tu nombre, yo hice, y el Señor dirá, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo relaciono de esta manera, Marco, porque está advirtiendo que se mantengan unidos a Él para no perderse en el infierno. Ese es el mensaje que Jesús está dando, siempre relacionándolo a la vid y las ramas, Marco. Wow, porque ahora está añadiendo un concepto nuevo, ¿verdad? Me pareciese que Jesús está usando una vieja forma de adoración de los himnos de Israel, que tiene una idea, es una frase, y a esta idea le añade en la siguiente idea la misma línea con un adicional, un plus, ¿no? Y así son los salmos. Hay muchos salmos que son así, o sea, canta una frase y luego hace un sinónimo de esa frase y le añade otra nueva idea. Entonces va quedándose en la memoria las ideas. Y aquí la idea de la vid, el padre labrador y las ramas que somos nosotros sigue estando en pie, o sea, no se mueve y añade otra idea, ¿no? ¿Cuál es? Sin mí no haces nada, obvio. ¿Y luego qué más? Y si ya no estás conmigo, si no das fruto, entonces vas a ser lanzado al fuego. Evidentemente acá está hablando del infierno, pues, y no nos gusta este tenor, ¿no? A nadie le gusta hablar del infierno, porque es un tema feo. Y pues todos queremos hablar de paz, de quietud, queremos hablar de gozo, pero a nadie le gusta hablar del infierno. Sin embargo, Jesús acá lo está diciendo, y no me digas que no, porque está clarísimo. O sea, si no da fruto, te vas a secar, te van a separar, ahí está desechado, fuera, será secado y después que esté seco, ¿qué va a hacer? Lanzado al fuego. Sí, es exactamente el mismo cuadro y no pienses que no va a pasar. Es lo que Dios está diciendo. Así que teníamos dos variables, Danilo. ¿Recuerdas? Variable 1, el que da fruto. Y variable 2, el que no da fruto. Y ya sabemos el destino de los que no dan fruto. Ay, 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 decían por ahí, ¿no? Vamos a continuar, Danilo, que esto se pone picante. Bueno, sí, es verdad, Marco. Ahora Jesús está reafirmando su fidelidad con sus discípulos, a los que les ha enseñado quién es Él, les ha enseñado el reino durante estos 3 años que estuvo con ellos, donde Jesús se entregó totalmente. Él les dice a sus discípulos, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Esto ya lo había dicho Jesús antes. Ya había dicho, pídanlo y se los daré. Lo que ustedes pidan, se los daré. Y si piden de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, esto lo sabemos. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, tendremos las cosas que nosotros hayamos pedido y serán hechas. Esto lo vemos más adelante en una de las cartas de Juan. Pero Él dice que pidamos lo que querramos y se nos dará. Estamos en un contexto de fidelidad. Jesús es fiel con quien le es fiel a Jesús. Y en esta fidelidad vamos a comprender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios en todas las cosas. Por ende, ¿cómo no vamos a pedir esas cosas en oración, conociendo ya
cuál es esa maravillosa voluntad de Dios. Solamente en la unidad, solamente en esa fidelidad mutua, porque hemos sido fieles cumpliendo sus enseñanzas. Jesús ha sido fiel mostrando y enseñándonos a vivir para el reino de Dios, y en esa unidad manteniéndose conocemos la voluntad de Dios. Dice que si pedimos de acuerdo a esta voluntad, todas las cosas que pedimos serán hechas. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque Dios siempre nos sorprende, Marco. Tú lo sabes, tantos años, yo también lo he aprendido en los años que tengo caminando en el Señor, cómo el Señor te responde y te responde de una manera que tú jamás pensaste, muy completa, integral. Él es fiel para los que permanecen fieles, unidos a Él y atendiendo todo lo que Él enseñó, cumpliendo con ello. Está ofreciendo y está dando esta promesa, Marco. ¿Qué te parece? Fenomenal, fenomenal, porque hay dos condiciones para que las oraciones sean respondidas, ¿no? Porque esto pareciese pues una suerte de hada cadabra, ¿no? Es decir, las palabras mágicas, di las palabras mágicas y todo te será entregado, ¿no? Como algunos podrían pensar. Y esto es peligroso porque nosotros los creyentes sabemos que esto no son pues sartilegios, ni brujería, ni porque soy bueno es que Dios me va a responder. Aquí es clarísimo el efecto de Jesús. Ustedes tienen que, dos cosas. Uno, permanecer unidos a mí. Y dos, permanecer fieles a los mandatos. Está clarísimo. Si yo me alimento diariamente de Jesús, si yo estoy constantemente unido a Jesús, entonces pues yo estoy entendiendo el corazón del Señor. Estoy percibiendo el deseo de Dios para la humanidad, ¿verdad? Y voy a la palabra y leo las escrituras y comienzo a entender la voluntad de Dios en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir al final? Voy a pedir conforme al corazón de Dios y conforme a la palabra de Dios. Y entonces Dios dice, a le doy todo lo que me pida. Porque todo lo que me pida siempre va a estar relacionado a mí, dice Dios. Ahí está, o sea, no es un secreto, es un secreto a voces, ¿no? Está clarísimo el texto, ¿eh? Muy bien, o sea, ahora otra añadidura. ¿Cuál es la añadidura? La añadidura es pedir, ¿verdad? Pero ahora está hablando de los que permanecen. Habló de los que no, se van al infierno. Y los que permanecen, sus oraciones serán contestadas. Con dos variables que hemos visto, ¿no? Importantes. Vamos pues al siguiente versículo, Daniel, el versículo 8, ¿no? Ya estamos llegando al final. El buen fruto. Estamos llegando al final, Marquito. Y esta parte nos muestra que el buen fruto, del que hemos hablado tanto, da gloria al Padre. Juan 15:8 dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Aquí ya hace una relación entre el fruto que nosotros los creyentes demos y cómo nos van identificando como discípulos de Jesús. La estamos reflejando, dando frutos de la vid verdadera que es Jesús. Y todo esto da gloria a Dios Padre, Marco. Qué hermosa imagen tenemos a través de esta presentación de la vid verdadera que Jesús nos está mostrando. Danilo, acá tenemos una pregunta nueva de nuestro hermano Johnny Cabrejo. Amén, Johnny, por tus preguntas. Qué bueno, vamos a tratar de colocarla aquí para leerlo juntos. Y dice Johnny, ¿podría comentar sobre las ramas injertadas? Ajá, buen tema, Johnny. No sé si hoy día nos bastaría para poder hablar de todo ese tema, pero es un tema paralelo en realidad. Yo creo que está citando Romanos, ¿no? En el capítulo del 9 al 11, si no me equivoco, donde se habla de las ramas injertadas en la vid, ¿no? ¿Quiénes son y cómo serán? Yo creo que lo podemos dejar al final como un acápite para acabar la idea de estas ramas, ¿no? Para no irnos a la otra idea.
y le damos una vueltita al final para ya aclarar tu pregunta, que me parece bastante buenísima, bastante buena. Muy bien, gracias Johnny. Vamos a continuar entonces, Danilo, ¿te parece? El siguiente verso, ¿no? Versículo 9 y 10. Amar a Jesús es amar al Padre. Ahí está, Marquito. Versículo 9. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. El amor de Jesús para con nosotros es tanto o igual como el amor de Dios Padre hacia su Hijo Jesús. Qué hermoso entender esto, Marco. Qué maravilloso hablar de que somos amados por Dios soberano, por Dios omnisciente, por Dios todopoderoso. Realmente este amor es el que nosotros quisiéramos conocer verdaderamente y aprender a amar a nuestro Señor como Él nos ama va a ser un reto constante hasta el final de nuestra vida terrenal. Él continúa diciendo, permanezcan pues en el amor que les tengo. Y acá hace una relación de algo que ya había dicho en capítulos anteriores. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así que la relación obediencia a los mandamientos de Jesús son una muestra de que amamos a Jesús. Si cumplen mis mandamientos ustedes, o si me aman, cumplirán mis mandamientos. Él hace esta relación siempre entre la obediencia y el amor que tenemos por Él. Y continúa diciendo, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente, Jesús cumple los mandamientos de Dios Padre. Jesús habla lo que el Padre le dijo que dijera. Jesús viene a cumplir el motivo por lo que el Padre le envió a la tierra como hombre. Jesús está absolutamente sujeto a Dios Padre, como nosotros los creyentes debemos estar sujetos a Jesús. Así que el tema del amor está íntimamente relacionado con la sujeción. Y esto se manifiesta de muchas maneras en el Nuevo Testamento también, Marco, cuando se habla en el tema de matrimonio, por ejemplo, cuando se habla en el tema de autoridades, cuando se habla en el tema de la congregación, se habla de sujeción. Y en la sujeción está el amor del Padre fluyendo, porque estamos obedeciendo y lo hacemos con gozo, con la paz que el Señor nos ha dado y confiando plenamente en las promesas que ha dado para nuestra vida. Amar a Jesús es amar al Padre, Marco. Wow, qué tremendo, hermano, porque acá habla de amor y habla de obediencia, ¿no? ¿Qué cuadro? No están separados. O sea, el amor involucra sujeción, involucra estar sujeto, estar involucrado, estar comprometido, ¿no? Yo los amo como mi Padre me ama, y luego cambia el giro y le dice, permanezcan pues en el amor que les tengo, si obedecen mis mandamientos, y cambia, ¿no? Habla del amor y luego se va a la obediencia. Obedezcan mis mandamientos y entonces permanezcan en mi amor. Y así como yo lo hago con mi Padre, hagan ustedes también. O sea, bueno, y el mejor ejemplo de todo siempre es él mismo, ¿no? El maestro es el maestro por excelencia, no solo de palabras, sino de hecho. Jesús estaba sometido al Padre y le obedecía todos los mandamientos al eterno Dios, ¿no? ¡Wow! Hasta aquí hemos llegado pues a este cuadro interesantísimo, Danilo, y nos va a tocar ahora hacer el resumen, ¿verdad? El resumen que nos toca al final de todo esto. A ver si lo lograremos. Veamos pues. Muy bien, Marquito. Hemos visto al Padre como labrador. Hemos visto
a Jesús como la vid, hemos visto que los creyentes somos las ramas de esa vid donde el Padre la cultiva. Hemos visto lo que pasa con la rama que no va a dar fruto y que será cortada. Igualmente con la rama que da fruto y que es cuidada, limpiada y es podada para que dé más fruto. En el caso de la rama que no da fruto, será cortada y echada afuera, será secada y será quemada en el fuego. Y en el caso del que sí da fruto, esa rama que está constantemente produciendo fruto, da fruto porque está unido a Jesús. Y una vez limpiada, da más fruto. Esta rama siempre tiene esta capacidad, al haber sido cuidada y podada, limpiada de todas sus impurezas, seguirá dando más fruto. Y hemos visto la promesa de Jesús que estando unidos a Él y dando frutos, todas las oraciones, todo lo que pidamos será contestado, y que todo este fruto que estamos dando en esta íntima relación con la vid, siendo nosotros las ramas y Jesús la vid verdadera, será todo para gloria de Dios Padre. Y hemos visto también cómo serán amados los creyentes por Jesús, como el Padre lo ama a Él. Este vínculo nos muestra que todo debe permanecer en el amor de Cristo y que la sujeción es lo que prima. Se debe obedecer los mandamientos de Jesús, lo que Él nos ha dado, para poder mantenernos y mostrarle cuánto amamos a nuestro Señor. Entonces, Danilo, este esquema que acabamos de plantear a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy es un cuadro que deberíamos analizar, que deberíamos tener en cuenta, que deberíamos meditar un poco para podernos hacer la última pregunta, ¿no? La última pregunta es si realmente nosotros estamos unidos a Jesús y dependemos de Él para dar fruto. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es para cada uno de nosotros en singular y en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a amar? ¿Estamos dispuestos a dar fruto? Pues es el llamado de Dios porque cada uno de nosotros pueda hacerlo. Tú y yo somos llamados a buscar la presencia de Dios y a hacer la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros demos fruto. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a nacer. Vamos a orar. ¿Qué te parece para pedirle al Señor que nos ayude, nos guíe y que nosotros podamos ser aquellos que demos el fruto que Él busca en nuestras vidas y en nuestros corazones? Que el Señor sea aquel que nos guía, aquel que nos da sabiduría, que nos da entendimiento y que nosotros podamos siempre utilizar estos conceptos de, ¿recuerdas? Fe y arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, queremos entregarte en este tiempo nuestro corazón y nuestras vidas. Percibimos, Señor, lo que tú estás haciendo en el mundo al ofrecer a Jesucristo para rescatar a todo aquel que pone su fe en esa obra, en la obra de rescate que tú has dado, Señor, y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Es por eso que el día de hoy, Señor, proclamamos tu verdad, proclamamos tu grandeza, que tú eres Dios sobre todas las cosas y nosotros aquí arrepentidos totalmente de nuestros pecados nos entregamos a ti. Creemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, y a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, queremos dar fruto, fruto que permanezca para siempre, ¿no? Muy bien, gloria a Dios por ello. Hemos tenido un tiempo maravilloso de estudio bíblico y si ustedes quieren los slides, quieren los diagramas que hemos hecho, solo tienen que pedirlo y ahí se los enviamos con todo gusto para que ustedes lo mediten, lo tracen, hagan sus apuntes, vuelvan a estudiar la palabra de Dios. Y es importante que todos nosotros podamos realmente poder escudriñar las escrituras, ¿no?
las Escrituras para que podamos encontrar dirección y guía de Él. Muy bien, habiendo dicho esto, entramos pues a la parte final en que John hizo una pregunta. La pregunta de John era bastante interesante y no quisiéramos partir sin responderla. Danilo, ¿tienes un comentario al respecto? La vid siempre ha estado relacionada a Israel, lo dijimos al principio. Y esta vid que está relacionada al pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Cuando me parece Pablo hace la referencia de la rama insertada, creo, Marquito, no equivocarme, que está refiriéndose a que nosotros que no hemos nacido dentro del pueblo de Israel, somos considerados como parte de esta vid, como este alcance al pueblo gentil del que nosotros somos parte, a donde Jesús ha llegado, ha extendido su gracia, porque Él vino a salvar a todos, al mundo. Por tanto, esta rama insertada vendríamos a ser los que fuimos fuera del pueblo de Dios, pero alcanzados por la gracia de Dios. Somos parte ahora de esta hermosa vid, de la cual era solamente participante antes el pueblo de Israel. Dime si estoy equivocado en este concepto, Marco, por favor. Pues bien, sí, efectivamente la nación de Israel son pues los escogidos de Dios, y cuando Pablo hace referencia a las que son injertadas, en realidad está en una exhortación para los que son judíos y no están aceptando la fe, y también una exhortación para los creyentes que ya asumen ser creyentes y nada, se están olvidando de la compasión, de la misericordia, se están olvidando de poder llevar la fe, compartir el evangelio, y están bien cómodos con su salvación. Entonces él les dice, y es un paralelo sobre ese paralelo, ¿no? De Jesús, de Pablo, perdón, que les dice, bueno, ¿ustedes recuerdan Israel? Sí, ya, Israel eran los originales, pues ellos son la versión original, ¿no? Y para esto ellos son las ramitas originales del árbol. ¿Entienden? Sí, claro, pero esas ramitas se envanecieron en sí mismas, ¿sí? Y dijeron, somos las ramitas máximas, y como pertenecemos a Dios, nunca nos van a sacar del arbolito, ¿eh? Somos el árbol de Navidad. Nadie nos quita, ¿no? Hasta los abuelos, hasta los nietos van a tener ese arbolito. Pero resulta que Dios dijo, no, porque yo los he llamado para que den fruto, y como no dan fruto, la saco. ¿Y qué hizo Dios? Se fue a los árboles silvestres, o sea, se fue a los gentiles, y escogió dentro de los gentiles a otras ramas silvestres, y las puso y las injertó en la rama original, en la rama de Israel, que en realidad representa a Jesucristo, ¿no? Y allí la coloca en Israel, ¿para qué? Para que dé fruto. Y entonces allí viene la exhortación a la iglesia. ¿Cuál es la exhortación a la iglesia? Ustedes creen, ahí mira, qué bravo es Pablito, ¿no? Ustedes creen que si Dios no tuvo reparo en sacar las ramas originales, ¿no las va a sacar a ustedes? ¿Qué se han creído? Vayan y prediquen la palabra, vayan y den testimonio, están muy cómodos en sus casas, o sea. Si Pablo hablara español, de repente hubiera usado esas palabras, ¿no? Tal vez, digo yo, pues yo soy demasiado emotivo tal vez para expresarlo. Pero esa es un poco la idea de esos capítulos 8, 9 y 10, que son bastante densos e intensos, porque Pablo mismo se pone como judío, amante de la nación de Israel, en el buen sentido de alguien que amaba, y le decía, si fuera posible yo daría mi vida para que Israel fuera salvo, ¿no? Así como Jesús dio su vida por el mundo, yo haría lo mismo por Israel, porque amo a Israel. Pero Israel abandonó el camino. Nosotros no hagamos lo mismo. No nos apartemos del llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón de dar fruto, y que ese fruto permanezca. Existe el fruto acerca de poder dar el fruto de arrepentimiento, el fruto por la salvación, ¿no? Porque por la gracia de Dios, somos el fruto de Dios. Por otro lado, el fruto del conocimiento de Dios. Por otro lado, el fruto de los dones que Dios nos da para servir. Somos llamados a dar fruto constante en nuestras vidas. Así que ahí estamos. Esa es un poco toda la idea, querido hermano Johnny. Espero
haber tratado de responder con nuestro hermano Danilo de manera muy simple esto, porque esto en realidad es bastante profundo, ¿no? Pero creo que queda bastante clara la línea de pensamiento de Pablo. Amén. Muy bien.